Hola, buenas noches a todos por acompañarnos en estas charlas de charlas de cine de miércoles por la noche. Y hoy estamos muy contentos de contar con Brontis Jodorowsky como invitado para hablar de Las Tinieblas, la película que proyectamos el pasado sábado en la sala de cine del Complejo Cultural El Carmen, aquí en Tehuacán. Voy a dar una pequeña presentación de Brontis. Pues bueno, Brontis Jodorowsky nació en México en 1962. Comenzó su carrera como actor a los 7 años en El Topo, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Y en 1974 recibió el premio al mejor actor infantil, La Diosa de Plata, por su actuación en El Mundo del Silencio de José Luis Alcoriza. En 2011 ya trabajó en la película Tao con el mismo director de Las Tinieblas, Daniel Castro Cimbrón, y en La Danza de la Realidad de Alejandro Jodorowsky, que se estrenó en la quincena de realizadores de Cannes en 2013. También es autor de 3 libros digitales: El camino hacia la ganancia global, Algunos cuentos de sabiduría y otras tonterías, y Manual de codicia. Muchas gracias, Brantis, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ahora sí, nos vamos con las preguntas para que nos dé tiempo de hablar de todo lo que tenemos ahí sobre Las Tinieblas. Ya había Vamos a, mencionado. voy a aclarar una pequeña. Sí, sí, bien, bien. Los libros digitales ya no están. Nada Ah, más tengo un libro publicado, el material, que es el Manual de Codicia, que es el mismo libro que estaba antes, eh, que tenía otro título, ¿cómo era? La ganancia global, o algo así. ajá. Me lo editaron en España, en Sugurano, que lo publicó en su colección Empresa Activa, que se encuentra en todas las buenas librerías de México, inclusive la digital con una gran A. Ah, ok, ok, perfecto. Y también en mi transcurso, que hay que resumir, ¿no? Eh, Llevo una carrera de casi más de 20 años de actuación de teatro aquí en Francia con varios directores. Y en el cine, además de Las Tinieblas y Tao, pues participé en Los Animales Fantásticos, Ah, cierto. 2, en la película que se llama Siete días en Entebbe, distintas cosas, ¿no? Es nada más para que no, que es un resumen muy resumido. Está Sí, bien resumir, pero no, no resumir tanto. no tanto. Gracias, Leontes, por la aclaración. Y bueno, como ya habíamos comentado, pues ya habías trabajado con Daniel Castro en Tao. Eh, para Las Tinieblas, él se acercó a ofrecer el papel, ¿o cómo fue que te involucras en la película? Eh, Cuando terminamos de filmar Tau, estábamos de camino en el automóvil de regreso a la Ciudad de México, desde el desierto de San Luis Potosí, donde filmamos Tau. Y ahí me dijo, mira, yo en realidad tengo este proyecto de una trilogía y me encantaría hacerla contigo. Y ahí me lo propuso ahí el día el día de que estábamos regresando a la Ciudad de México, ¿no? Y luego le tomó, qué sé yo, tres años o 4 poner en pie el proyecto de Las Tinieblas, escribir el guión, que tiene una idea un poco vaga, ¿no? Se me hacía un poco de lo que quería hacer, pero el script, montar la producción, estar listos a filmar toma tiempo. Y así fue. Y ahora, pues después de Las Tinieblas, estoy esperando todavía que hagamos la tercera parte de esta trilogía, que es lo que él llama la trilogía de la luz. Eh, yo sé que la próxima el tema es la fe, pero está todavía muy en la nebulosa así creativa de su inconsciente. Fue directo, es que el trabajo con Daniel fue, eh, como decir, muy armonioso, ¿no? Es un tipo, como yo estaba entrado en su ópera prima de largometraje, y que hicimos eso así con muy pocos medios, ¿no? En el desierto, todo el equipo eran 13 personas, lo que es poquísimo para una película, incluyendo la producción, a los gaffers y todo. Y hubo como una especie
de vínculo muy fuerte entre nosotros y de confianza, ¿no? Total. En el momento de la filmación mismo fue más también así como un trío con Diego García, con el fotógrafo, ¿no? Algo funcionó muy bien entre nosotros. Y entonces fue como un movimiento muy natural. Aunque las dos películas son distintas, tienen el mismo equipo creativo, ¿no? Es también Alisa Colom, que es la directora de arte, que es la misma. La producción, Varios Lobos, Pablo Cimbronalba, que es también. O sea, es como algo que a mí me gustó mucho porque era cercano a mi habitual práctica del teatro, que es trabajas con una tropa, con un equipo, y vas construyendo un universo, un vocabulario, un modus laboral, ¿no? Y además, pues, es un director de mucha honestidad, ¿no? Que, o sea, que no pretende ir más allá de donde está, pero va al máximo de donde está. Y la relación que establece en el set siempre es muy, muy respetuosa, muy humana, muy abierta a lo que puedes proponer, al mismo tiempo muy clara con lo que él quiere hacer, ¿no? Con el ambiente que él quiere dar. Entonces fue algo muy natural. Ok, muy, muy de familia, ¿no? Que va construyendo. Y yo creo que todo momento creativo en el arte, ¿no? Sobre todo en el arte cinematográfico, que aunque el lugar del director es muy importante porque es pues como el capitán del navío, ¿no? Es el que sabe a dónde se va, etcétera. Es un trabajo colectivo. Sí. La fotografía, el sonido, el arte, la actuación, o sea, todo eso, pues el que dirige tiene que a la vez ser el que tiene la idea, sobre todo es cuando es autor, que también escribió el guión, de ir hacia dónde va, pero también despertar la creatividad y el apego a la obra de cada participante, ¿no? Porque si no, pues, estamos hasta haciendo una chamba, entonces pues no se interesa en ese caso, eso es una película comercial. Y hasta inclusive en las películas comerciales, las buenas son las que logran crear este ambiente de colaboración y de felicidad de ir al trabajo. Sí. Epi. Hola, en Las Tinieblas, tu personaje es como muy contenido, o sea, muchas de las eh, cosas que podemos interpretar es a partir de sus expresiones. No sé si nos pudieras contar si hay alguna preparación especial para lograr transmitirnos esto. Interesante pregunta sobre mi labor actoral. Muchas gracias. Mira, lo que yo me dije en ese momento, en aquella época, era que para interpretar a ese personaje tenía que encontrarle, yo lo que es mi vocabulario de actor, mío, encontrarle una densidad. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Es muy difícil de explicar. Cuando tú trabajas en tanto que actor, trabajas con tu imaginación. Entonces encuentras vocabularios e instrumentos que te sirven a ti, que no le van a servir a otros, ¿no? Y vocablos así como como de la densidad, que te evocan algo, que provocan un ánimos, un estado interior. Y luego se trataba para mí no de darle a la cámara, sino de poner en la mesa para que la cámara tome. Tu actuación en una película depende muchísimo de cómo estás iluminado, sobre qué ángulo estás, y luego cómo la película está editada, ¿no? O sea, qué secuencia viene antes y qué secuencia viene después. Van a darle un ambiente y una calidad a tu actuación totalmente distinta. Estás en manos de un arte que es muy técnico. Y entonces en Las Tinieblas se trataba más bien para mí de conectarme con un ser que se aísla, ¿no? Entonces filmamos en el estado de Durango y en el lugar en el que se construyeron la cabaña ahí. Yo al principio quería vivir ahí, quería dormir ahí, pero no se podía porque no había ninguna comodidad. Es un set de cine, ¿no? No había baño, no había cocina en real, no había nada. Entonces, no, que no, pues que hay que venir aquí a estas casas que están justo aquí al lado, que eran muy agradables, muy cómodas, ¿no? Pero era todo dentro de un mismo terreno, ¿no?
Y yo decía, ok, entonces pues, los fines de semana no me regreso a la Ciudad de México, o sea, yo me quiero quedar acá y no salir de este bosque. Entonces, lo trabajé así, ¿no? Y en los fines de semana, cuando estaba solo, pues fui a andar, a caminar, por ahí, ¿no? Solo al pueblo que estaba ahí al lado, a desayunar en casa de la gente del pueblo que vivía ahí, que fue súper, súper amable. Y luego había que encontrar esta relación con los niños, ¿no? Con el Yosha y con Camila, que ambos estaban en momentos de su desarrollo distintos, con energías muy distintas, que había que, en cierta manera, absorber y manejar en el set. Lo que fue muy bueno para mí porque, claro, la actuación es mucha interacción. O sea, no actúas cuando eres actor, sino que interactúas, ¿no? Y interactuar con algo que no está en la misma energía que tú, crea contrastes, crea dinámica, ¿ves? En un set. Entonces, mi actuación viene esencialmente de esta idea de densidad, de comprender las situaciones, de ponerme totalmente en manos de la fotografía, trabajar con la fotografía y la luz, porque hay mucho claro oscuro en esta película. Hay poca luz y es todo filmado con luz natural, no hay prácticamente ningún foco ahí. Diego, o sea, fue un trabajo muy, muy de gran paciencia, ¿no? Entonces había que tomar en cuenta que si yo estaba aquí, la luz iba a ser una cosa y yo estaba aquí, la luz iba a ser, o yo estaba acá. Entonces tuve un approach también a la vez interior y también técnico de, del personaje, ¿no? Y luego, la película luego, o sea, una cosa es la película como la concibes cuando la estás filmando en el momento de la filmación y otra es cuando ya se acabó la filmación, se va a la mesa de editor, con el editor, ¿no? En edición y la película cambia, evoluciona en una dirección u otra. En el momento de la filmación, para mí había algo que era muy cercano a como un cuento para niños. O sea, entonces yo me dije, bueno, este personaje es como el ogro de este cuento, ¿no? Es el ogro. Y los grandes y bellos ogros del cine, de las historias, son personajes con muchos matices, ¿no? Que al mismo tiempo no salen de su función de ogro, ¿no? No tratan de ser el bueno, lo que sea, pero al mismo tiempo tienen muchos matices porque los ogros tienen algo de fascinante, ¿ves? Yo siempre digo que si Caperucita Roja no va hacia el lobo, no se encuentra con el lobo, no se vuelve mujer, o sea, no se desarrolla, no vive las experiencias que tiene que vivir para dejar de ser una niña y volverse un adulto, ¿ves? Entonces, en cierta manera hay que ser, o sea, hay algo que en el lobo tiene que ser interesante, atractivo, profundo y rico. Entonces, traté de darle los mayores matices posibles, pero con la mayor densidad, o sea, con el menos movimiento posible. Y entonces luego fue la cámara también que fue a captar, ¿no? Y también es pues, con las charlas con Daniel, ¿no? No sé si fui claro. Sí, muchas gracias. Pues viendo que tú ya mencionas que es complicado, bueno, o tal vez diferente actuar con un niño porque tienen estos, tal vez no tienen estos vocablos que tú ya hablas, que conoce mucho, tal vez tienen diferentes energías, como tú lo mencionas, y queríamos saber si tú, como iniciaste en la actuación desde pequeño, tal vez teniendo esta experiencia ya, si esta experiencia te ayudó un poco a, a manejar estas actuaciones con estos actores que tienen diferentes, pues están en diferentes momentos de su vida y pues tienen diferentes energías. ¿Cómo te ayudó eso para Sí, tu relación con los niños? recuerdo muy bien que cuando hice el topo o cuando hice el muro del silencio, recuerdo muy bien que yo tomaba muy en serio actuar. O sea, era para mí, yo estaba actuando realmente, ¿no? Me comprometía mucho sobre cómo actuar las cosas, ¿no? Pero a la vez hay algo de maravilloso en la infancia que es la espontaneidad y la frescura, ¿no? La fotogenia
por la pura simple belleza de la juventud, de la niñez más bien. Pero tienes razón, por haber pasado yo mismo por esa experiencia, pude entender que yo creo el tipo de energía donde se estaban moviendo mis dos compañeros de set, ¿no? Que al mismo tiempo pues fueron súper profesionales y al mismo tiempo pues estaban a veces o súper distraídos o súper comprometidos, o sea, ¿cómo decir? Mira, también en el momento cuando estás haciendo una película también no estás en consideraciones de ese tipo tampoco. O sea, sobre todo cuando trabajas con luz natural, o sea, no hay tanto tiempo para estar enfocándose tampoco mucho en ese tipo de cosas porque hay que tener cierta eficacia profesional. Entonces tampoco es mi papel mío de gestionar eso. Cuando hablé sobre la actuación y te comenté sobre ese intercambio de energía, de niveles de artesanía, digamos, esos son mis rollos, son cosas que me cuento a mí, que uso yo para mí, pero en el momento mismo del set, no es mi papel estar gestionando a otros actores, sean niños, sean viejos, sean adultos, sean animales. O sea, tú estás ahí para hacer que la escena exista, ¿no? Y ocuparte de tu trabajo. Ahora, de vez en cuando, lo que sí pude hacer es, en ciertas escenas, crear un ambiente que fuera propicio al ambiente de la escena, ¿no? Entonces, a veces en el set puede ser muy juguetón, pero no necesariamente para manipular a los niños. En general, poner un ambiente muy ligero, o en ciertos momentos, o sea, sí poner un muy mal ambiente, entre comillas, durante 10 minutos, ¿no? Una cosa más severa para que todo el mundo se enfocara, pero son cosas que vienen de cierta manera naturales, porque yo mismo necesitaba aligerarme a mí mismo o necesitaba yo mismo estar más concentrado, o sea, vas respondiendo, ¿ves? Pero cuando eres niño tienes esta magia eh, que la debes a tu estado, ¿no? Es intrínseco a lo que eres, no es que tú lo hagas. Y luego cuando eres un actor adulto, pues en cierta manera captas mejor, entiendes mejor la técnica actoral, al mismo tiempo también estás luchando por volver a encontrar esa espontaneidad, mantener esa frescura y sobre todo la credulidad. Es lo más importante, es que cuando estás en el set, actuando una escena, es tu credulidad, es que crees. Y crees como un niño cuando está jugando, qué sé yo, el cliché que está jugando a los Cowboys, ¿no? O lo que sea, y está como, ¡guau! Súper metido. Sabe muy bien que está jugando y que no es real, pero al mismo tiempo lo vive súper intensamente y esa frescura cuando eres adulto, pues la andas buscando, ¿no? O sea, tratas de mantenerte conectado con eso. Pero cada edad, cada momento tiene sus cualidades, ¿no? Y su riqueza. Ya cuando avanzas con el tiempo, pues también aprender Bueno, yo me intereso mucho en las técnicas del cine, además de la actuación. O sea, me gusta saber con qué foco estamos filmando, o sea, dónde es el cuadro, distintas cosas, ¿no? Si va a haber música en ese momento, qué tipo de música va a haber, si tengo que manipular una botella, ponerla aquí y allá, ver de qué botella se trata, hablar con la directora de arte, por qué escogió este tipo de botella y no otro, o sea, para que el trabajo sea lo más colaborativo posible, que sea con un niño o con... Y luego, cuando tienes opiniones generales sobre los niños, ¿no? Es como hablar sobre las mujeres o los asiáticos, o sea, toda generalidad es una especie de crimen contra la humanidad porque, claro, cada cual se puede poner en cualquier categoría, pero al mismo tiempo somos individuos o sea, cada cual tiene su transcurso de vida, su ser, o sea, Alyosha, que actúa de Argel, tenemos una historia porque yo conozco a sus padres, que eran compañeros míos en una compañía de teatro en Francia hace muchos años. Yo fui el que lo trajo al casting,
porque lo conocí con su papá y yo sabía que Daniel estaba buscando a alguien, entonces yo creo que a Daniel también le interesó que hubiera ese lazo, que hubiera una cierta historia, lo conozco desde que es bebé, aunque nunca fuimos íntimos ni nos vimos mucho, pero o sea, yo sé de su existencia, de que Alyosha era bebé. Camila es muy distinto, hicimos muchas pruebas con muchas actrices, con distintas actrices, también para el papel que actúa Meraki, que actúa muy bien, ¿no? De esta especie de joven andrógino que llega en un momento en la película. Hicimos varios castings con varias personas hasta que hubo una cierta evidencia, ¿no? En cierta manera, o sea, también lo que quiere decir es que, por ejemplo, Alyosha y Camila Robertson Glennie, no sé, o sea, Camila no tenían para nada el mismo comportamiento ni la misma manera de acercarse a su papel. Eran dos actores muy distintos, ¿no? Entonces es un poco injusto hablar de trabajar con niños. Yo no trabajé con niños, trabajé con ese niño y con esa niña. Y ambos con personalidades y energías muy distintas. ¿Qué más? En la película se juega, bueno, en Las Tinieblas se juega mucho con lo exterior o como generar una atmósfera de algo que nos acecha. Entonces, bueno, no sé, como extrapolando esta situación de la película, no sé si consideres que haya algo en la realidad social que simile a este miedo que vemos en la película. Bueno, yo creo que eso sería una pregunta más bien para Daniel, ¿no? Es una pregunta más bien que se dirige al autor. Tú en tanto que actor te pones al servicio de una historia, ¿no? Sobre todo, y luego si empiezas a trabajar como actor en la dramaturgia o en el significado de la historia y todo eso, sales de tu papel y empiezas a actuar de manera, entre comillas, ideológica, ¿ves? Y empobreces tu papel. Tú tienes que actuar todas las situaciones que se te ofrecen de la manera la más rica posible. Espérate, aquí me apareció algo en el Zoom que dices, esta reunión Zoom. Ah, ok, ya. Tú la vas a actuar de la manera la más rica posible, con los mayores matices que le puedas dar, para que luego en el momento de la edición el director pues pueda escoger y él se ocupa de eso. Ahora, platicando con Daniel, pues en ese momento no había COVID y todo eso, pero me parece como que pega muy bien ahora, ¿no? En el que el otro es un peligro, el mundo exterior es peligroso, hay algo afuera que te puede envenenar. Entonces, de cierta manera había una especie de visión chamánica del futuro de parte de Daniel, ¿no? Pero de lo que habla es que, o sea, para mí, desde el punto de vista de mi personaje, yo creo que la película habla mucho también de la protección sobre los padres sobreprotectores de sus hijos. O sea, para protegerte del peligro me vuelvo yo mismo un peligro, ¿no? Para que el mundo no te agreda, te agredo yo. ¿Ves? Este padre, en cierta manera, dentro de su locura, su paranoia o su conocimiento de la realidad exterior, porque, por ejemplo, el viejo sí llega para asaltarlos en un momento dado, ¿no? El viejo que llega con el andrógino. Y se ve que anda pobre y solo ahí en ese mundo en el que ya no hay nada. O sea, tiene razón el padre, ¿no? Podría tener razón, pero para proteger a sus hijos del supuesto o real peligro exterior, se vuelve él mismo un tirano doméstico, un ogro doméstico que somete y encierra a sus hijos, ¿no? En vez de darles la oportunidad de hacer su propia experiencia del mundo. De un mundo que necesariamente pues, es hostil, pero al que te tienes que confrontar en un momento dado para ser tú mismo. Y creo que es el camino de toda persona, ¿no? O sea, el papel, yo tengo 2 hijas, ¿no? Y claro, las quiero proteger, ayudar, pero en un momento dado, de tanto proteger a tus hijos, a tus hijas, pues se vuelven frágiles, ¿no? Se vuelven muy frágiles. Entonces, o sea, hay que encontrar la justa medida. Yo creo que la película habla mucho de eso, de la justa medida, ¿no? Y también, de cierta manera, por eso hacia el final,
yo creo que para mí es muy claro que la bestia que está allá afuera es es una emanación del Padre también, ¿no? O sea, es el mundo exterior y es el Padre. No sé si te puedo decir más sobre eso, no sé si soy claro o no. Así es como lo siento yo, en todo caso. Sí, justo hablábamos sobre ese tema, no sé si podíamos hacer preguntas que quizás develaran más cosas, pero No, pero ya la vio la película, ¿no? sí, Está sí, en sí, Amazon. La sí, película está se en puede ver en Amazon, Amazon. sí, Salió hace 4 años, 5 2 años, años casi, bueno, es de casi 5. 2016, sí. Sí. Entonces, Ah, yo creo que ya los spoilers ya no es tan grave ya. ok. Hay algo que, por ejemplo, que el público no sepa, ¿no? Porque es ambiguo, si existe una bestia o no, sabemos que No, algo acecha, ¿no? y por eso empecé con la respuesta diciendo que esa era más bien una pregunta para Daniel. Ujú. Pero ese reto yo, lo libre a cada cual de interpretar a la película, justamente porque la película no te impone un punto de vista. Y en ese sentido yo le encuentro muy interesante. O sea, es una película que le pide al público, en cierta manera, de participar en la construcción de lo que está sucediendo. O sea, deja muchas puertas abiertas, no por pereza, porque yo sé que, o sea, Daniel hizo como 8 versiones de su guión y trabajó mucho y le editó 4 o 5 veces antes de llegar a lo que él quería, que es justamente de dejar un espacio para el espectador, para que él mismo pueda participar en su propia construcción mental de la película. Y igual ya lo habías mencionado ahorita, o más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ha cambiado tu visión de la película, ¿no? ¿Cómo es recordarla viendo o estando viviendo algo, pues, tan parecido, ¿no? No, la verdad es la primera vez que hago el lazo con la situación presente. ¿Eh? O sea, la película, claro, la vi un par de veces. Estuve en un festival aquí en París y vi una en edición. Luego fui a México al estreno. Había cambiado el montaje un poco, había cambiado un poco. Estaba mejor en México. Y, este, y pues, o sea, uno sigue adelante, ¿no? O sea, las películas ahí están. Yo no me la paso viendo mis películas. Veo otras, ¿no? Que hay tanto que ver, tantas. No, es la primera vez que hago la conexión, la verdad. Y este momento de pandemia, pues uno hace la conexión según o sea, aquí en Francia llevamos casi ya más de un año, ¿no? Con eso, todos, ¿no? Más de un año con eso. Y durante, pues, ese año se ha conectado con muchas cosas, ¿no? Hasta que ya no lo quieres conectar con nada porque estás tan harto que, como todo el planeta, ya está hasta el cogote, ¿no? Del COVID, ¿no? Sí, de esta situación. Quique, no sé si tenías por ahí tenías anotada otra pregunta. Por ejemplo, pues como ya mencionamos, esta película forma parte de nuestro ciclo El Encierro. Pues eh, hemos notado que existen ciertas películas que siguen como esta línea de tener que encerrarse porque existe algo fuera, no sé, por ejemplo, tal vez de las más conocidas, Beetleborgs o La Niebla, que adapta, que, la Niebla de Frank Baron, que adapta el libro de Stephen King, por ejemplo. No sé, por ejemplo, ahorita viviendo esto, ¿por qué, por qué seguimos contando estas historias en el que el aislamiento es forzado? Y pues cómo cambia la perspectiva, justamente porque pues estas historias han estado en nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué crees tú que tenemos como esa especie de fascinación con, con el hombre encerrado? Bueno, es una pregunta muy interesante, muy general. Si lees esta obra de teatro extraordinaria de Calderón, que es La vida de sueño, empieza también con un ser que está encerrado, ¿no? En una cueva por su padre, que es el rey de Polonia,
y leyendo los astros, porque era en la astrología, prevé el futuro y que en el futuro su hijo le va a caminar sobre la cabeza, o sea que lo va a derrotar, a derrocar. Y entonces decide encerrar a su hijo en una cueva, sin decirle que es príncipe, entonces este hombre, Sigismundo, está encerrado ahí. Su única conexión con el exterior es un hombre que lo viene a visitar, Clotaldo, y que le da libros, le da de comer, pero él está encadenado ahí. Y circunstancias llevan a que lo desencadenan, porque el padre se siente un poco raro de tener a su hijo encerrado y en un momento dado lo saca de ahí, lo hace dormir, ¿no? Lo cloroforma, no sé cómo le hace, y lo hace despertarse en la corte, en su cuarto, siendo el príncipe, como si todo lo que hubiera vivido antes era un sueño, ¿no? Y pues ahí ocurre la catástrofe relacional, lo vuelve a encerrar, o qué sé yo. Pero en realidad, de nuevo, aquí el rey, haciendo este encierro de su hijo, pues crea esta situación en la que el hijo lo tiene que derrocar y o sea, él mismo crea ese tipo de cosas, ¿no? También, de cierta manera, o sea, era esto para decirte, como para ir abundar en lo que tú estás diciendo, que son historias que vienen de siglos atrás, pero todas las historias, son pocas las historias, ¿no? Esquemáticamente, hay pocas líneas de historias, 7 u 8 historias, ¿no? Si ves el cine americano, a menudo las películas son películas de venganza, vengarse, ¿no? Me hicieron esto, me voy a vengar. O adquirir la riqueza, ganar dinero, ¿no? Ese tipo de cosas. Todas, son ciertos esquemas y extrañamente al ser humano le encanta que le cuenten siempre la misma historia. O sea, cuando eres niño y que te cuentan una historia antes de dormir y te gusta, te encanta que te la vuelvan a contar. Desde que se puede ver cine en su casa, ¿no? Desde que hubo las cassettes VHS o los DVDs o ahora el streaming. Si notas, a los niños les encanta volver a ver una y otra vez la misma película. O sea, mis hijas creo que vieron Mary Poppins como 150 veces, o sea, y tú estás, pues ya la viste, ¿no? Entonces nos gusta revivir eso. Ahora, el primer encierro, o sea, es abusivo decirlo así, porque no es un encierro, pero el primer lugar en el que estamos, de cierta manera, confinados para desarrollarnos es el vientre materno, ¿no? Entonces, quizás un tema que está ligado muy profundamente con nuestro desarrollo, nuestro nacimiento. O sea, salimos de un lugar cerrado, protector, pero que después de 9 meses se vuelve insoportable porque no se puede mover y ya no hay líquido amniótico casi, y te arde, te quema la piel, ¿no? Después de 9 meses y quieres salir. O sea, aquí hay una noción que a mí me pareció fundamental e iluminadora cuando la supe, cuando la leí, es que el momento de nacer, lo que pone en marcha el nacimiento, el parto, es una hormona que el bebé le envía a la madre. No es la madre que quiere o no parir o no. A veces se culpa a las mujeres porque no quiere soltar al bebé. No, es el bebé que cuando ya está, cuando sus pulmones están listos para respirar al exterior, lanza una hormona a la madre. Y la madre contesta con otra hormona y esta conexión de hormonas, este acuerdo, empiezan ahí los dolores, las contracciones y llega el parto, ¿no? Entonces nuestra historia humana empieza con eso, de todos nosotros. Empieza con estar en un lugar que nos protege, luego que nos tiene contenidos y que necesariamente en un momento dado tenemos que salir para vivir. ¿Ves? Vivir es salir de debajo de las faldas de tu madre en un momento dado. ¿Ves? Entonces yo creo que por eso me tomó tiempo llegar a entender por qué. Gracias por tu pregunta. Me ayudaste a entender mejor la película. Pero yo creo que se relaciona con eso, ¿no? Por eso nos habla, ¿no? Y es muy interesante que en la obra de la que te hablo, de la obra de Calderón, La vida es sueño, la madre no existe. O sea, la madre murió cuando parió a Sigismundo, lo que afectó mucho al padre de Sigismundo y también lo encerró porque dijo, mató a su madre al nacer, cuando no, pero luego lo mete dentro de una cueva, lo vuelve a meter como dentro de un útero materno de la montaña, ¿no? Bueno, luego uno puede extrapolar mucho, ¿verdad? Creo que llegué ahí a algo.
aprovechando ahorita que nos estás compartiendo un poco sobre el trabajo o la preparación actoral que llevas, ¿existe alguna pista, algún dato o algo que ustedes como actores sepan de lo que temen hacia el exterior? O no sé si nos pudieras compartir sobre eso. Sobre, no, pues, no entendí bien la pregunta, disculpa. Sí, en las tinieblas, no sé si ustedes como actores sepan algo sobre el mundo exterior o eso a lo que le temen los personajes, que como espectadores no tengamos tan a la mano. Mucho de la película es No. interpretativo. O sea, si Daniel nos dijo que si realmente había una verdadera bestia o no, etcétera, ¿no? No. No. O sea, justamente ese misterio. O sea, los niños no saben tampoco muy bien, ¿no? O sea, ven qué pasa, luego todos los ruidos es el padre que los provoca en su casa. O sea, en el fondo de la película es que, mira, yo creo que no hay que tomarla de manera muy realista. Tiene algo de onírico y metafórico, ¿no? La película. Ahora, claro, es una experiencia cinematográfica distinta de la habitual, en la cual la narración es muy clara, este es el bueno, este es el malo, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo entiendo. Y le exige algo al público, ¿no? De que llene los blancos, ¿no? Entonces, para una parte del público puede ser molesto, puede ser como, o sea, que, ¿no? O sea, haz tu trabajo, director, ¿no? O sea, ¿qué me quieres decir? Para otros espectadores puede ser justamente una experiencia inhabitual e interesante de no siempre tener la misma experiencia en el cine, de decir, bueno, ¿qué me evoca esto? Y en general, bueno, el público se reparte un poco así, ¿no? Es cuestión de no sé cómo se dice en español, el mood, en qué mood estás, de qué humor estás, ¿no? ¿En qué estado, no? ¿Qué disponibilidad? ¿En Ujú. qué disponibilidad? ¿Qué tipo de disponibilidad estás para ver esto? O sea, a mí me parece mucho menos compleja y oscura que ciertas películas de David Lynch, en las que ahí sí, como que, what the fuck, ¿no? O Sí, sea, ¿qué pasó? no nada, ¿no? Pero hasta hay una, o sea, no en las más conocidas, los Highway, todos los Highway, o bueno, todas que son muy conocidas, no, pero digo, en las más recientes, ¿cómo se llama? Empire, algo, no me acuerdo bien del título, que es creo que debe ser la última, la penúltima realmente obra de cine que hizo, ¿no? El largometraje. No, o sea, yo no entendía absolutamente nada y en un momento dado me dije, pues mira, relájate, o sea, ve esto como una obra visual, una obra video, o sea, de arte y ve, o sea, entrégate, ¿no? O sea, también tanto que seres humanos nos gusta mucho nosotros estar en terreno conocido, en esquemas conocidos, hasta en nuestra propia vida emocional, como estamos cíclicamente repitiendo las mismas historias, ¿no? En cierta manera, aunque sean a veces dolorosas, ¿no? Porque es el territorio que ya conocemos, ¿no? A menudo uso esta metáfora, es decir, tenemos tendencia a preferir un aire viciado que conocemos que un arte puro que desconocemos, ¿no? Al ser humano no le gusta conocer, le gusta reconocer. Por eso a menudo a los artistas se les compara comparando tu película con la película de Scorsese o con la película de un tal, porque necesitamos puntos de referencia, ¿no? Para articular nuestra opinión, lo que es natural y bueno, no digo que sea algo malo, ¿no? Es una actitud muy natural. Cuando llega algo que nos despista un poco, pues podemos o decir, no quiero que me despisten, o, qué interesante, salir del camino habitual y a ver qué puedo yo hacer con esto, ¿no? Yo creo que esa es la propuesta de Daniel. Ahora, tampoco me parece que la película sea tampoco súper compleja. O sea, porque lo que cuenta no es tanto... Es una película de género, ¿ves? Y a mí el cine de género me encanta porque es un cine muy libre. Cuando es una película de cowboys, por ejemplo, también me encanta dar este ejemplo, pero tomas el género cowboy, ¿no? Entonces, y haces Río Bravo. Río Bravo
no hay mucho de cowboys, de duelos, es la historia, en el fondo usa el género para hablar de un tema muy profundo, que es la autodestrucción y la amistad. Y como un amigo trata de salvar a su amigo alcohólico y de su síndrome autodestructivo por tal y tal razón. Y entonces, en el fondo, es una película de mucho corazón, pero en el mundo del western, ¿no? Que si el tipo hubiera hecho esta película en un ambiente más normal, en la ciudad, o qué sé yo, quizás tendría menos libertad y menos también distancia metafórica para transmitir la sensación. Yo creo que el cine de Daniel, en todo caso, en esa película, es un cine de sensación. Más que contar realmente una historia con todo su comienzo, desarrollo, fin, más bien que hacerte viajar por un número de sensaciones, ¿no? De nuevo, yo mismo voy a comparar, bueno, ahora no tiene nada que ver, es un cine muy distinto, etcétera, pero recientemente vi Espejo de, espérate, sí, de Tarkovsky, ¿no? No sé si vieron esa película, El espejo de Tarkovsky. Bueno, el título en ruso es Espejo, no es El espejo. A menudo le ponen The Mirror o El espejo, pero es espejo, o sea que la película misma es un espejo para el público, en el que él te muestra de manera desordenada y sin trama narrativa clara, momentos de su infancia y de la infancia de su coautor, ¿no? De co-guionista, que es un cine así también de pura sensación. Y si quieres meterlo en una habitual forma de leer una película con una narrativa que se desarrolla, pues como no la agarras, te desesperas. Pero después de un momento, yo hasta me desesperé cuando la vi. O sea, la vi, vamos hasta el final, ya me metí a ver una Tarkovsky, acabémosla, ¿no? Pero el efecto de este espejo me llegó un par de días después, o sea, como que, ok, me di cuenta que yo estaba recordando yo mismo cosas de mi propia infancia. Entonces, construyendo yo mismo la película Espejo de Brontis Jodorowsky, de manera cierta, un poco independiente de la de Tarkovsky. Entonces, a veces el cine de autor es una propuesta hacia el público, ¿no? Nos sirve para preguntarnos a nosotros mismos, las tinieblas, ¿de qué estoy tan atemorizado? ¿Por qué tengo tanto miedo de las cosas en la vida? O sea, hay miedos concretos, el virus, los asaltos, la violencia, la guerra, pero hay miedos que son distintos. Mi mamá me va a devorar, mi padre me va a castrar, no voy a encontrarme conmigo mismo nunca, no voy a llegar a mi realización. ¡Ay, una paloma! ¡Ah! Sí, yo tengo una amiga que le tiene fobia a las palomas de la calle, o sea, entonces, ¿de dónde vienen esos terrores, no? Entonces, quizás si estás en un buen mood, como digo, ¿no? Y recibes las tinieblas como un cine de sensación, a pesar de que tenga una historia, ¿no? Pero que es en realidad bastante simple, puedes quizás en un momento dado referirte a decirte pues, ¿cuáles son todos estos falsos miedos que me impiden salir de mis esquemas, de lo que yo creo que es el universo, que es esta pequeña cabaña reducida, cuando hay todo un bosque, y más allá del bosque, ¿qué hay? Hay un cielo. En las últimas tomas se ven los árboles que se mueven y hay un cielo, ¿ves? Entonces quiere decir que más allá de este bosque, que también puede ser un encierro de esta neblina, hay un cielo, hay un más allá, hay otros lugares, hay un mundo que explorar, ¿no? Y en el fondo lo que le pasa a ese padre es que no quiere salir de sus esquemas, de su mundo, y utiliza el miedo al que él mismo cree, que él genera, pero que al que él mismo le cree, a que hay una bestia al exterior, para quedarse así en su pequeña visión del mundo, limitada, pero en la que él se siente seguro, en su territorio de lo que él conoce. No sé si mi respuesta te satisface, pero a mí sí. Sí, muchas gracias por compartirnos tu punto de vista. Creo que es muy interesante, ¿no? Leerla desde ahí
y pues sobre todo dejarse llevar, ¿no? Por las sensaciones, por lo que nos quiere hacer sentir, ¿no? La película. Mm. Y pues bueno, no sé si ya, bueno, cerramos esta plática, te agradecemos muchísimo. Invitamos a quienes nos están viendo a seguir nuestra próxima película el sábado en el Complejo Cultural. Y no sé si algún compañero quiere agregar algo. Pues sí, la película que vamos a proyectar el próximo sábado, el 3 de abril, justo va a caer aquí en México en Sábado Santo, es Feral, de Andrés Kaiser. Entonces, pues va a ser para cerrar este ciclo. Y sí, pues agradecemos muchísimo, muchísimo en realidad a Brontis por abrirnos su espacio, por compartirnos parte de su tiempo para hablar de la película. Y pues no. Y pues, igualmente, antes de acabar, si nos puedes compartir, no sé, una red social, donde te podemos seguir, Ah, sí, algún, sí, sí, sí. lo que viene. Bueno, tiene mi Instagram, Brontis Jodorowsky, no es muy complicado. Publico así mis dibujos, subo mis dibujos y cositas por ahí. En general escribo en inglés porque como hablo varios idiomas. Tengo un Facebook, del que ya no voy mucho porque Facebook hay mucha negatividad, me cansa, ¿no? Y como con eso del algoritmo, siempre ves los mismos y últimamente me está mostrando pura gente que está echando pestes por la vacuna, la mascarilla, que el gobierno, que les diga, que entonces ya me harté, ¿no? Me harté. Pero ahí subo también de vez en cuando cosas, pero eso es en francés. Y tengo un Facebook en español que se llama Brontis Jodorowsky en español, así, Brontis Jodorowsky en español. También subo de vez en cuando cosas ahí. Y en Twitter, para más cosas donde ahí opino y digo o intercambio con el público. De vez en cuando tengo en mi Twitter, Brontis Jodorowsky. Tengo un Twitter en francés, Brontis Jodorowsky, raya baja FR. No es Brontis J, perdón. Brontis raya baja J. Pero si pones Brontis Jodorowsky, ahí me encuentra, Twitter te lo pone. Y ahí sí, de vez en cuando, una vez por semana, una vez cada 15 días, hago una sesión que me divierte mucho porque me es muy útil a mí, que es, pregunta lo que quieras, responderé como pueda. Cambio un poco aquí como con ustedes, ¿no? Pero ahí la gente, pues ahí hablamos y charlamos de distintos temas, a veces profundos, a veces menos, a veces de cine. Entonces ahí sí, estoy en las redes sociales como todo el mundo me divierte, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está. Pues Y súper, tengo un súper. libro que se llama Manual de Codicia, que no tiene nada que ver con el cine y el arte, que tiene que ver con el dinero, y que es un libro que yo encuentro muy divertido y que la gente que lo ha leído me ha dado muy buen, no sé cómo se dice, feedback en español, ¿no? Me ha hecho muy buenos comentarios. Ahí está, lo pueden comprar en o en o si no, también lo pueden pedir lo mejor lo piden en su librería y en una semana les llega y ahí lo tienen, ¿no? Manual de Codicia. Ahí está. Eso es Súper, todo, amigos. Mucho súper, gusto. Muchas Brandis. gracias por este bello momento. Gracias a ti y nos vemos pronto. Hasta Hasta luego. pronto.